noches, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros. Revisamos la situación agrícola de nuestro país, cómo están las tendencias de los mercados para los productos nuestros, cómo nos está viendo el mundo con las nuevas oportunidades que abren los productores nacionales. El doctor Julio Aparicio es un productor agrícola de nuestro país. En principio, estamos listos ya para arrancar con esta siembra de primera, tanto a pequeña como a gran escala. ¿Cómo se han preparado los productores nacionales en este 2023? Doctor Aparicio, qué gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Es un gusto para mí también saludarlo y saludar al pueblo hondureño, saludar a todo el personal de cabina de noticieros de Televicentro y obviamente un saludo especial a todos los agricultores de mi patria y especialmente a los maiceros con los cuales comparto todas esas circunstancias. En relación a lo que usted me pregunta, yo creo que no se ha hecho nada para tratar de ayudar al sector y tratar de prepararlo para que enfrente los nuevos retos. Los nuevos retos hoy no solo son económicos, los nuevos retos hoy son ambientales. Tenemos el cambio climático ya golpeándonos de frente y ahora con la noticia que tenemos un año niño, más el alza y todo el proceso inflacionario que hemos tenido con los insumos, creo que el panorama, yo soy positivo, pero desgraciadamente no puedo decir que es un buen panorama. Yo creo que es un panorama muy difícil. Adicionalmente nos vienen a meter miedo y los productores lo que necesitamos es confianza, pero nos vienen a meter miedo cuando nos dicen que nos van a subir los impuestos, que nos van a quitar la exoneración que tenemos con el fertilizante, con implementos, con insumos, y eso nos complica todavía, porque al final el agricultor lo que necesita es estímulo, y viéndolo desde el punto de vista del productor nacional, cuando hay un desestímulo, sencillamente hay una baja producción, porque usted no está inspirado en hacer su mejor propuesta, su mejor esfuerzo para luchar. Cuando en el ámbito lo que hay es un contexto de dudas y un contexto de amenazas y un contexto de desinformación, el productor, el impacto que va a tener es que sencillamente él no va a sembrar lo que quería sembrar, y si lo siembra no le va a poner lo que tenía que ponerle. Desgraciadamente esa es la realidad de nuestro país. Deberíamos de estarle generando confianza a nuestro productor, deberíamos de estarle diciendo a nuestro productor que le vamos a comprar su cosecha, que le vamos a bajar el precio de los insumos, que le vamos a bajar el precio al dinero, que va a haber dinero suficiente para todos los productores que necesitamos sembrar y que nos van a tratar de una manera especial para que la seguridad alimentaria de nuestro país esté garantizada. En el tema del maíz, que me lo planteaba, dada la circunstancia que ahora mismo se está observando a nivel del productor y el mercado, no tendremos la cosecha de los últimos años y esto obliga a ver al exterior para el abastecimiento, sobre todo a nivel de la gran industria. ¿Qué riesgos corremos a sabiendas que los mercados están contraídos y las grandes potencias van a buscar este producto en diferentes naciones del mundo y se van a quedar con ello? La pandemia nos hizo daño y nos dio señales, y los países ricos han entendido bien las señales, y esas señales en los mercados sencillamente se transforman en especulación, porque ellos adquieren la mayor parte de los productos que necesitamos y que nosotros no producimos, y entonces eso se vuelve una inflación verticalizada. En tal sentido, por ejemplo, México le subió el arancel a la exportación de maíz. En Estados Unidos hay poca producción de maíz blanco y no sabemos con el cambio climático cómo va a ser la producción de este ciclo. Lo que se especula es que vamos a tener una inflación y vamos a tener una baja en la producción en los mercados a nivel mundial. Argentina y Brasil con una sequía, eso significa que vamos a tener problemas de abastecimiento o simple y sencillamente va a estar más caro el maíz, va a estar más cara la soya, eso significa que va a estar más caro el huevo, que va a estar más caro
el alimento balanceado para producir leche, para producir carne de pollo, para producir carne de tilapia, y eso significa que es un aumento a la inflación, un aumento, es un impuesto muy fuerte para el pueblo hondureño. Yo creo que deberían de estar hablando con los sectores productivos del país para por lo menos garantizar algunos productos al que la gente de menos ingresos debería tener acceso o puede tener acceso para su dieta diaria, que es la proteína más barata que podamos darle al pueblo, pero que se la podamos dar de verdad barata, porque lo que vemos en el contexto mundial es muy complicado. En el caso de los frijoles, yo dije hace un año, les dije, lo dije por este medio de comunicación, les dije, súbanle el precio de garantía al frijol, al productor de frijol. El productor de frijol merece ganar más para que el país esté abastecido de frijoles. Mientras tengamos frijoles, arroz y maíz, nuestro pueblo va a estar seguro. Y si le podemos dar una proteína barata como la carne de pollo y el huevo, nuestro compatriota va a estar mejor. Eso debemos asegurarlo. Y ni eso tenemos seguro actualmente. Así que deberíamos de estar trabajando en la cadena productiva, pero trabajando con todos los actores, escuchando a los actores, porque la solución está ahí. La solución no está en traer un erudito que lo sabe todo. Eso no existe. La solución está aquí, en el origen, donde está el problema. Aquí podemos solventarlo, aquí podemos, creo yo, ponernos de acuerdo y en algún momento lo hemos hecho. Yo creo que se debe de trabajar y se debe actuar en esa vía. ¿Y a dónde vamos a acudir entonces con estos mercados con dificultades, a sabiendas de que no vamos a ser autosuficientes, doctor? No somos autosuficientes y esto al final es precio. El maíz va a existir, pero va a existir a un precio alto. El arroz va a existir, pero a un precio alto. La soya igual. Entonces nosotros, si no producimos aquí lo que necesitamos y con la amenaza de que la guerra se intensifique y que los países ricos acaparen más comida, o sea, más maíz, más soya, obviamente que tenemos la tendencia para que esto crezca y al final quien va a sufrir las consecuencias es nuestro pueblo porque se va a encarecer más los productos de la canasta básica o de primera necesidad o los granos básicos que son la dieta más común y más barata para el pueblo hondureño. Y como forma de incentivar al productor, ahora que estamos en un proceso de preparación de tierras, de buscar cosechas ideales, por lo menos para subsistencia en algunos grupos familiares, ¿cómo ha estado ese respaldo? ¿Les ha llegado en los términos que se pensó ya en este segundo año de la administración actual de Agricultura y Ganadería, de Banadesa, del mismo Banprovi, o siguen con dificultades para tener acceso a recursos frescos? Mire, primero es que sentimos una amenaza porque si están invadiendo tierras de personas que conocemos y eso genera una especulación y un desconcierto. Y eso al final se traduce en que no nos da nada positivo. Y por el otro lado, también se especula mucho que dentro de la organización gubernamental se promueve alguna actitud de esas, alguna actividad de esas. Entonces eso nos preocupa mucho a todos los agricultores, en cualquier escala que tiene un pedacito de tierra, usted tiene el temor de que en algún momento vaya a tener alguna dificultad por ese tema. Y por el otro lado, en el tema de los fondos, obviamente han sido insuficientes. No existen a la disponibilidad real para que usted vaya al banco y le den el crédito al 5% o al 3% como debería de ser para estimularlo. Los productores en todos los países del mundo deben ser estimulados y son estimulados. Usted ve en los países desarrollados, los productores los tratan con guantes de seda realmente. Son una estructura productiva que está por encima de la sociedad y tienen las prebendas correctas para producir y ser el granero del mundo. El caso de Estados Unidos, que es el ejemplo más cercano que tenemos. Los cambios que se han anunciado y que se buscan, no de ahora a nivel de Banadesa, ¿por qué nunca funcionan? Se lo voy a decir bien fácil. No le dé una chequera a un político porque lo va a derrochar. Y Banadesa es una chequera en manos de los políticos y lo han derrochado todo el tiempo. Ese es el error más grande que puede haber, darle una chequera a un político porque son irresponsables, mentirosos y porque han dicho cosas que no van a cumplir siempre.
Y estos sistemas de crédito efectivo, bueno, ustedes que están, doctora Aparicio, a nivel del sector privado, ¿dónde se han encontrado modelos efectivos? Sistemas que le permitan tanto al gran productor, al mediano productor y al luchador de pequeñas parcelas tener acceso a recursos frescos o hasta beneficiarse con los bonos que dé el Estado, pero ojo, beneficio efectivo sin que medie este tema que me señala que es el político, porque ya de lo que conocimos el año anterior es que llegó el bono, se manejó a nivel de activistas políticos y de alcaldes con el partido que hoy ostenta el poder y eso fue un desorden. Es que, Rosendo, el pueblo hondureño, el bono realmente es un tema que lo utilizan los políticos para decirle al pueblo que le están dando, a los agricultores que le están dando. Pero eso es una miseria, eso no es correcto, eso es darle un confite a 20,000 niños. Eso no tiene impacto en la producción nacional. Eso es algo que crea, creo yo, más problemas si no lo dieran, porque lo que deberían de buscarle son mercados a los productores pequeños. Los productores pequeños no necesitan que les den, necesitan mercados y necesitan acceso al dinero, pero sí hay que acompañarlos en el mercado, porque una persona que se dedica a intermediar granos, que estudió en una universidad extranjera y llega un productor nuestro que no pasó ni sexto grado a vender su producción, obviamente que lo va a envolver. Entonces necesitamos acompañar al productor, llevarlo hasta la industria y negociar por él en la industria y acompañarlo para que no lo maltraten, para que no lo hagan hacer esas colas para entregar su grano y para vender su leche y para todo lo que se produce, porque el tema de la ganadería está un poquito peor. En el caso de la leche, en el caso de la carne, eso está más complicado todavía. El productor prácticamente está desapareciendo y al final esa es la soberanía que tenemos como pueblo para poder producir nuestro propio alimento. Y el papel, doctor, y el papel de agricultura y ganadería. Doctor, disculpe, ¿y el papel de agricultura y ganadería, los extensionistas, si es que existen, o los técnicos contratados para este fin? No, Rosendo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería es sencillamente el brazo político, burocrático del sector, pero si desaparece el Ministerio de Agricultura en este momento, no pasa nada. No le pasa nada al país, no se pone en riesgo el país. Lo único que creo yo que se hace medianamente es la parte política comercial. Esa la maneja el ministro y es lo único que se puede hacer, porque ahí no hay presupuesto para nada. Ahí es dejar ver, dejar pasar, porque no existe cómo interceder realmente en la producción y en la productividad nacional. Esos son situaciones presidencialistas. Aquí quien maneja, quien manda es el presidente y es el que dice si se invierte o no se invierte, pero el ministro de Agricultura no tiene esa discrecionalidad para hacer un planteamiento y decir este va a ser el desarrollo agrícola del país. Eso no existe, eso no es así y eso no pasa así tampoco. Muy bien, está con nosotros al banquillo el productor agrícola Julio Aparicio. Vamos a una pausa, ya seguimos con más desde TSI. Aquí cualquier abogado le enreda un lío y porque la parte técnica no conocía los temas de la legalidad y no fue asesorado correctamente, le enredan una situación y se arma ese lío y no puede, y luego dicen con suspensión del acto reclamado y pare de contar, porque cuando un juez dice eso, se acabó. Seguimos al banquillo con el doctor Julio Aparicio. Bueno, nos hemos enfocado en nuestro primer segmento en tema de granos básicos, pero ¿qué de otros productos que se están viendo como alternativa? Ahí estamos siempre la histórica propuesta para el corredor seco, pero aquí parece que no terminamos de hacer caso y ya se volvió cíclico. Hablando a propósito de producción agrícola, doctor, estar diciendo que hay que sembrar semillas resistentes, pero es difícil el cambio a nivel de país. Mire, Rosendo, el tema hay que verlo con una visión más larga y más profunda. El agua cae aún en el corredor seco, llueve y a veces hasta inundaciones hay.
pero no la podemos retener. Un buen amigo nuestro, por cierto, un hombre muy estudiado, nos dijo: el desarrollo del país y de los países sucede cuando podemos retener el agua. Y en el corredor seco debemos retener el agua, pero usted no ha oído a ningún político realmente tener la convicción de decir: vamos a hacer represas en el corredor seco para sostener a esta sociedad, para ayudar a estos productores. No, eso no se ha hecho, Rosendo. Ahí lo que se han hecho son paliativos y llevarle comida a la gente como para que no se muera, y estarle proporcionando dádivas a un hondureño, a un productor. Eso no es correcto, porque él lo que va a aprender es a depender de lo que le den. Debemos de hacer un plan de desarrollo estructural que lo debe de liderar una Secretaría de Agricultura, en la que debamos hacer las retenciones de agua para que estos productores tengan agua y podemos regar. Hay sistemas ahora tecnológicamente factibles de tener el riego por goteo, con el que podemos utilizar muy, pero muy poca agua y podemos ser altamente productivos. El caso del frijol nuestro, debemos de ser un país exportador de frijol, y el caso de las hortalizas, porque tenemos en el corredor seco la ventaja, en algún momento tenemos cultivos que el que no llueva es un buen factor, eso ayuda al control de plagas, al control natural, y teniendo agua disponible por un riego por goteo, le ponemos el agua que el cultivo necesita y va a ser altamente rentable y altamente eficiente. Pero estructuralmente hablando, si no tenemos fuentes de retención de agua, pero hay que hacerlo como decidieron invertir en esos edificios gubernamentales, como deciden invertir en otros proyectos grandes. O sea, el país hay que verlo de esa manera. Hay que retener el agua, hay que hacer las represas con el fin de irrigar y con el fin de producir energía, pero tenemos que hacerlo porque nos está alcanzando el cambio climático y nos está dañando, y cada vez en esos centros de población hay menos hondureños, porque si usted revisa de donde más está yendo la gente para Estados Unidos, es de esa zona. Ahí ya prácticamente queda solo gente adulta, no quedan jóvenes porque se van, porque obviamente no tienen una esperanza y no tienen una alternativa. ¿Y por qué se falla tanto con estos proyectos, doctor? Porque bueno, me voy a quedar con la llegada de Porfirio Lobo Sosa, que es un hombre de campo y que conoce, se generó mucha expectativa, pero si vamos más atrás, parece que es repetitivo que vamos a hacer esta represa, que vamos a tener estos proyectos de recolección de agua, pero aquí solo es por el momento, por la fotografía, por el video, y olvidamos, si no miremos el ejemplo de lo que han denunciado recientemente los productores de Jamastrán. Allá está botado un proyecto millonario y en una zona que no está considerada dentro del corredor seco que nos enfocamos, pero ahí está una inversión prácticamente fallida. Y fíjese, Rosendo, que en el proyecto de Jamastrán es un tema de legalidad, es un tema que no tiene nada que ver la parte técnica de la agricultura. Es un proyecto de legalidad, porque aquí cualquiera enreda, porque no tenemos seguridad jurídica. Aquí cualquier abogado le enreda un lío, y porque la parte técnica no conocía los temas de la legalidad y no fue asesorado correctamente, le enredan una situación y se arma ese lío y no puede, y luego dicen con suspensión del acto reclamado y pare de contar, porque cuando un juez dice eso, se acabó, y ahí tiene usted esa inversión millonaria que se perdió, porque esa manguera, esa cinta de conductividad de agua ya no sirve, porque obviamente ya perdió su vida útil, y eran millones y millones de lempiras que se perdieron, cuando había que tomar una decisión como autoridad, como presidente, ir y buscar una alternativa para luchar para que eso no pasara, pero no hay esa voluntad política. Aquí al agricultor y a los agricultores y al campo y a los productores del campo nos utilizan cuando quieren votos realmente. Muy pocos presidentes realmente han fijado su importancia en todo este tema. Y cuando llegan al gobierno, los que tienen alguna, o el caso que usted mencionaba de nuestro amigo, porque yo me considero amigo de don Pepe, obviamente que él se sumió y se sumió en toda la parte del país, de todos los otros problemas del país, y al sector agrícola obviamente no se le dio la importancia que se le debería de dar, porque es un hombre que tiene conocimiento, es un hombre que él le lleva agua a sus cultivos, es un hombre que sabe cómo hacerlo.
El problema es que no gobernó para eso. Él gobernó para la parte política, para la parte ideológica, para cosas que al final no tienen nada que ver en lo que es la productividad, en lo que debemos de hacer como sociedad para salir adelante. Y entonces ahí es donde nos perdemos. Y si no retenemos el agua no la vamos a traer de otro lado, porque lo más barato es que retengamos el agua que nos cae del cielo. Y al retener el agua, los países desarrollados lo hicieron hace 120 años, hace 100 años retuvieron el agua. Y usted ve en los países desarrollados que todo el mundo tiene hasta lanchas, porque ellos, aparte de que lo utilizan para regar, lo utilizan como deporte y lo utilizan como turismo. Y aquí nosotros, pues obviamente que no tenemos esas alternativas porque nunca se ha invertido. Hay que agarrar gran parte del presupuesto. Yo estoy de acuerdo que salud, que educación, esos no podemos tocarlos. Pero de ahí, el tercero debe ser la inversión en el sector agroalimentario del país, porque si no lo hacemos de esa manera, hoy como vienen los cambios climáticos donde el mercado mundial está reteniendo sus producciones y que no vamos a tener acceso como antes a ese maíz barato, a ese arroz barato y a esa carne de pollo barata y a ese huevo barato, porque el huevo está caro en todo el mundo ahora. Entonces, volteémonos, regresemos a ver el campo e invirtamos en el campo, porque si siguen haciendo lo mismo, vamos a seguir cosechando lo mismo. Con un orden puntual a nivel de la producción agrícola y aprovechando estas riquezas naturales que tiene nuestro país y la bendición de estar en una posición geográfica maravillosa con acceso a los dos mares, ¿cuánto deberíamos estar cosechando con tecnología para el que puede a gran escala por manzana? Mire, primero no hay límites, no hay quien vaya. Dios no nos dijo a nosotros que solo íbamos a producir 100 quintales por manzana. Dios no nos dio esa regla. Dios nos dio un sentido común, nos dio un cerebro, nos dio sentidos y nos dio toda la visión que podemos tener para seguir produciendo y para crecer en la producción. Si yo les cuento que hay productores en México que sacan 22 toneladas por hectárea, eso es hablar de demasiado. Cuando nosotros producimos 2 o 3 toneladas por hectárea, entonces eso nos hace pensar que estamos inmersos en la ignorancia, que estamos inmersos en nuestro confort, que no salimos de donde tenemos que ubicarnos para poder producir realmente. Si tuviéramos, aunque sea 10 toneladas promedio, o por lo menos a nivel de agricultura comercial, 10 toneladas, nosotros estaríamos prácticamente listos y hechos sin necesitar importaciones de granos en el país. Pero por el otro lado, ahí nomás en Belice se siembran 14,000 hectáreas de soya y nosotros no tenemos ni una hectárea de soya sembrada. Y al final la soya es más cara que el maíz y dependemos más de ese cultivo y dependemos más de todo eso. Yo creo que al final es políticas de Estado que nadie las ha querido hacer y que se deben de hacer primero antes que otra cosa, porque mire, antes de un hospital, incluso antes de otra cosa, la gente necesita comida y necesita que la salud sea preventiva. Y comiendo bien es la primera alternativa que tiene para un pueblo ser saludable. Y si no tenemos comida o tenemos comida cara, es realmente estar limitando de la buena alimentación al pueblo hondureño y eso no es justo ni es correcto. Ahora, con esto que me planteaba de que si se cierra agricultura y ganadería no pasa nada, con todos estos proyectos que se han venido desarrollando, ¿lo replantearía o lo cerraría esto de llevarle bonos que en algunos casos volvieron a Aragán al productor? Porque como dicen muchos, ahí nos va a venir tarde o temprano esa ayuda y como se da algunas veces con afán estrictamente político, llega a manos de gente que ni siquiera es productora y termina en exportadores, termina vendiéndosele a terceros, qué sé yo. Totalmente de acuerdo, eso no tiene un impacto positivo en el país. Mire, usted ve a los diputados regalando fertilizante o estando en la entrega del fertilizante cuando al pobre productor no se le dice ni exactamente qué producto es el que tiene que utilizar para fertilizar. Le dan el que ellos quieren
y a veces le dan urea y el 70% de la urea que aplica la pierde porque la aplicó con sol o porque la aplicó antes de una gran tormenta y lo perdió y no sabe, ni el mismo que se la está regalando no sabe porque ignora el tema. No solo no lo sabe él, ni lo sabe el productor. Cuando era más sensato, creo yo, preparar al productor, activar esas escuelas de agricultura, hacer un proyecto para la gente del campo en el que la enseñanza sea gratuita a nivel de técnicos agrícolas que no paguen nada de su formación para que puedan regresar a sus fincas y desarrollarlas, porque de lo contrario lo que más tenemos es ignorancia. En la Secretaría de Agricultura no pueden hacer nada porque el presupuesto no tienen ni siquiera para comprar baterías para los carros, no les sobra para arreglar aires acondicionados, porque todo se va en sueldos y salarios. Y entonces, cuando le digo yo que no pasa nada si se cierra es porque no tiene impacto en la producción nacional. Eso del bono, eso le va a llegar a 3.000 o a 4.000 o a 5.000 productores y con un saco de fertilizante y 2 sacos de urea no van a hacer absolutamente nada, no van a ser factor de cambio. Políticas cafetaleras, necesitamos políticas cafetaleras como por ejemplo vender nuestro café diferenciado, no vender nuestro café penalizado, culturizar a nuestro productor para que no mezcle las calidades del café. En el tema de palma africana se hizo un trabajo en el gobierno anterior y pasamos de 70.000 manzanas de palma a 140.000, 150.000 manzanas de palma africana. Eso ayudó un poco y está ayudando un poco a la economía del país, pero igual tenemos que agarrar rubro por rubro, cadena por cadena, y parte de la solución está en los mismos productores, pero al final le dan una medicina que no es la que le va a curar la enfermedad, porque el que se la da tampoco es doctor, tampoco conoce cuál medicina darle, y entonces tenemos a los políticos utilizando al sector para conseguir votos, dándole un saco de fertilizante y con eso comprometen a una familia para que vote por ellos. Muy bien, el doctor Julio Aparicio, productor agrícola con nosotros al banquillo. Una pausa. Cuando regresemos vamos a revisar la ley de justicia tributaria y la posible eliminación de exoneraciones que tiene el sector agrícola. ¿Cómo les afectaría? Ya se los contamos. No es lo mismo que una compañía azucarera compre un tractor a que la compre un productor que tiene 20 manzanas. No es estamos hablando de cosas diferentes y eso debe separarse, eso debe seccionarse y eso sí debe de corregirse. Seguimos al banquillo con el doctor Julio Aparicio. Bueno, hemos revisado las dificultades que enfrenta el sector, los grandes retos que tienen de cara a la cosecha de este año, con la competitividad que se están exigiendo en los grandes mercados. Quedémonos con Centroamérica, donde en las últimas horas El Salvador, a través de una propuesta que remitirá el presidente Bukele, buscan incentivar diferentes sectores, entre ellos la inversión agrícola. Pero aquí en el país se plantea una ley de justicia tributaria que ya ustedes como productores han encendido las alarmas porque le generaría futuro dificultades por cuanto muchos productos claves, insumos fundamentales para el desarrollo del campo llegan libres de impuestos, pero ahora los pretenden cargar, doctor. Sí, eso le comentaba al inicio que lo que nos da es más incertidumbre. Entonces, al momento de tomar la decisión de sembrar, no es el gobierno el que toma la decisión, no es nadie más, no es ninguna otra persona, es el productor que tiene la tierra, el que siembra, el que tiene la voluntad de hacerlo, al que le nace de su corazón y de sus sentimientos, labrar la tierra y sembrarlo. No nadie más. Y cuando usted a esa persona le está dando señales de que lo va a maltratar, esa persona no siembra o va a sembrar mal. Entonces, lo que deberíamos de tener es estímulos, políticas de Estado, como lo acaba de decir usted con el presidente de El Salvador, para tratar de generar e inducir cuáles son los cultivos, cuáles son las posibilidades. Inteligentemente se puede darle algunos beneficios a ciertos cultivos que nos pueden catapultar en los mercados internacionales para que con todo el sentido del mundo hagamos la inversión correcta y hagamos el estímulo correcto. Pero si a nosotros nos están diciendo con esta nueva ley que nos van a gravar con impuestos el fertilizante, los insumos, si ya
Hace 2 años nos costaba 21.000 lempiras el costo de producción por manzana y hoy nos cuesta 38.000 lempiras y nos lo van a subir más, obviamente que nadie va a querer sembrar, porque con una tormenta que no caiga o con 2 tormentas que caigan de más en el momento, la agricultura es de altísimo riesgo, por eso es de altísimo riesgo, por eso es que somos diferentes, pero producimos comida y la comida es la vida de las personas. Desgraciadamente no lo ven así. Y si no lo ven así, obviamente que cada vez estamos en más riesgo y en más riesgo y la canasta básica va más alta y más alta, porque al final el huevo, la carne de pollo, los frijoles y el maíz van a estar ahí, porque el mercado al final lo determina el precio. Pero ¿a qué precio? ¿Quién lo va a poder pagar? ¿Quién no lo va a poder pagar? Y entonces un pueblo con hambre, antes de morirse de hambre, va a hacer un montón de cosas que socialmente no están toleradas. Es decir, aquí automáticamente, en caso de seguir produciendo, hay un traslado sin ningún tipo de negociación de 15% de impuestos sobre venta. Es correcto. Y ahora súmele al 38%, ese 15%, eso nos va a generar a nosotros un costo adicional como de 6.000 lempiras más, y eso era la utilidad que iba a tener el productor. Y dice usted, si yo sembraba 100 manzanas, yo solo voy a sembrar 50, porque o voy a sembrar las 100 manzanas, pero no le voy a poner los 8 sacos de fórmula, ni le voy a poner los 4 de urea, o viceversa, los 4 de fórmula y los 8 de urea, dependiendo del tipo de suelo que tenga. Pero lo que va a pasar es que le va a poner 2 sacos y un saco, y al final, en vez de sacar 80 quintales, va a sacar 50 o va a sacar 40. Y está dañando la tierra, dañando el suelo, dañando su estructura productiva, y aparte está bajando la producción en un 50%. Eso lo que nos da son malas señales. Pero lo básico en este sentido, creo yo, es que nosotros como sociedad apoyemos al sector, pero no le demos esas noticias o no le demos esas amenazas de que nos van a dañar los productores. No es lo mismo que una compañía azucarera compre un tractor a que la compre un productor que tiene 20 manzanas. No es, estamos hablando de cosas diferentes, y eso debe separarse, eso debe seccionarse y eso sí debe de corregirse. Yo creo que al productor, a la producción primaria, no la deben de amenazar, ni siquiera amenazar, menos todavía que la vayan a grabar, porque si la graban, lo que va a pasar es que va a haber más hambre y vamos a tener más problemas y nos vamos a llegar a matar unos con otros aquí por la comida, por el agua y por la comida. Y eso no es justo porque no lo merecemos. No merecemos andar armados, no merecemos tener guardias de seguridad, no merecemos andar en estas cárceles que nos están queriendo meter. Necesitamos dar trabajo, necesitamos generar producción, necesitamos vender maíz, arroz, frijoles a precios accesibles a todo el mundo para que no tengamos que andar cuidándonos, porque el que no comió va a querer dañar al que comió o al que tiene que comer, y eso no es correcto y no es justo. Esa tal ley de justicia tributaria para mí es más injusta que otra cosa. Ellos tienen la autoridad para poder no andar diciendo a quién le van. Tienen que ir y perseguir a las empresas que no están pagando sus impuestos, pero no tienen que andar haciendo una confrontación entre unos y otros. Sencillamente para eso se les paga, para que como gobierno hagan su trabajo, ejecuten lo que ya la ley dice, porque la ley también es clara en ese sentido. Entonces deben de ejecutarlo y deben de ir a las empresas que están haciendo mal uso de esos beneficios, y obviamente que ahí deben actuar. Eso está como el que se roba la energía. O sea, vayan donde el que se está robando la energía y aplíquenle la ley, pero no vengan a cobrarle más energía, más dinero por la energía a todos los que pagamos, porque le van a dejar que robe a medio mundo. Eso no es Ese correcto, concepto, no es así, no se resuelve de esa manera. Sí, ese concepto, doctora Aparicio, que plantean bajo el esquema de la ley de justicia tributaria, que el que más tiene más pague. Mire, yo en ese sentido estoy de acuerdo en que el que más tiene más pague, de acuerdo, pero eso está hecho así, porque es porcentual. Si yo obviamente produzco 200 quintales, voy a pagar más que el que produce 10 quintales, pero obviamente uso más carreteras
y uso más la inversión que el gobierno me da. Y eso es correcto y es justo. El problema es cuando al que produce, a las grandes empresas, las exoneran y al productor pequeño le ponen un montón de trabas y él nunca accedió a eso. Pero, por ejemplo, la exención que hay para el tema de los fertilizantes, para el tema de todos los insumos agrícolas para producir, esos son automáticos. Aquí no paga el 15% el fertilizante, no paga el 15% los insumos agrícolas. Y eso, obviamente que es correcto, no lo quiten. Si lo quitan, lo que va a pasar es que van a crear más pobreza, menos trabajo, menos fuentes de trabajo, porque eso es lo que es directo, es impactante directo a la productividad, y la productividad es la que necesitamos. Esos insumos no los deben de tocar. Un tractor agrícola, un machete, no lo deben de tocar. Eso deben de darle la exoneración para que la producción sea mucho más fuerte, mucho más robusta y obviamente va a ser más barata. Y con el tema de la maquinaria, ¿cómo debe ser el manejo, doctor? Debe haber una categoría de tractores a los que se deben exonerar. Obviamente los grandes tractores no se deben exonerar. Yo le digo a una compañía azucarera, no necesita que le exoneren los tractores, ellos tienen sus utilidades suficientes para poder comprar su equipo. Pero un productor pequeño que necesita un tractor de 70 caballos, de hasta 120 caballos, deberían de estar exonerados. Igual un machete, igual todos los áperos que son para un tractor pequeño, eso debería estar exonerado. Y deben de tener mucho cuidado cuando tocan esa ley, porque por hacer algo diferente van a meter al saco y al final los más grandes se defienden solos y los pequeños no nos vamos a poder defender, y ahí nos van a dañar más y van a dañar más la estructura productiva, porque al final somos más los pequeños, somos más los que producimos poco, y esos son los que tenemos que cuidar realmente. Y ustedes como productores en pequeña, mediana y gran escala ya hicieron estos planteamientos. Bueno, hay nueva directiva en la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, al mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada, para trasladarle este tipo de inquietudes a los ejecutivos del sistema de administración de rentas o a quien corresponda y que conozca. Porque no solo es el hecho de tener una dirección ejecutiva, una secretaría de Estado, una gerencia, sino que debe conocer el tema también para dar respuestas claras y precisas. Yo creo que se están dando las reuniones en las que se está tratando el tema. Yo no he participado, obviamente, porque he estado un poco alejado de la situación, pero me estoy incorporando en esta semana. Pero el punto es que creo que la FENAC ya tocó el tema, creo que ya se analizó, ya hay un punto de vista y ya hay un criterio y ya sabemos lo que realmente la producción primaria es la que hay que defender, la producción primaria es la que tenemos que tener de alguna manera protegida y darle los incentivos que deben dársela. Yo le digo a la producción secundaria, a la agroindustria, a la gran industria, que esos tienen otras alternativas, y no quiere decir que no hay que darles estímulos. Hay que buscar la forma con ellos de cómo llegar a que el consumidor final sea el beneficiado. No dejar al libre albedrío todo, porque obviamente no se debe ser así. Pero no vayan a tocar la producción primaria, porque ahí van a hacer más pobreza en este país. Muy bien, el doctor Julio Aparicio con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Tenemos que como sociedad acompañar a los productores, crearle el desarrollo mental, el desarrollo tecnológico para poder competir, porque somos pocos los que en realidad tuvimos la suerte de ir a la universidad y no irnos a dar clase y quedarnos en nuestras unidades productivas luchando y arriesgando cosecha a cosecha. Cada 4 meses nos lo jugamos, como le digo. Seguimos al banquillo con el doctor Julio Aparicio. ¿Bajo qué condiciones entonces el sector sí estaría de acuerdo de algunas revisiones y proceder a la discusión en el Congreso Nacional? Porque es obvio, hay que hacer cambios, hay que adaptar mucha legislación a lo que está pasando en el mundo, pero tampoco sangrar y destruir al que ha invertido en Honduras, doctor. Es correcto. Mire, primero,
no somos una isla. Y obviamente que hay que fortalecer las medidas que puedan atraer el capital, porque no tenemos el capital. Entonces, si nosotros inteligentemente hacemos leyes y las identificamos y las dirigimos a que venga el capital a invertir en nuestro país, obviamente que nosotros no vamos a estar en contra. Pero si hacemos leyes para alejar el capital, incluso al inversionista nacional, imagínense cómo un productor que de alguna manera ha tenido una oportunidad de sembrar 50 manzanas más, lo va a tratar de hacer con el ambiente que tenemos ahorita, eso sobra, en que le van a subir más a los costos de producción porque le van a poner el 15% adicional. Esas son medidas contrarias, es decir, en contravía, eso no es correcto. Y eso es la parte micro en los emprendedores o en los productores nacionales. Imagínense en la parte macro, en la que tiene que diseñarse toda una estructura legal diferente para que vengan las grandes inversiones nacionales, pero tienen que ser dirigidas inteligentemente para ver qué sectores son los que pueden y están generando recursos y empleos en el mundo para poder atraerlos. Mire, Guatemala está haciendo lo propio con las agroindustrias. Guatemala está jalando mucha inversión y usted me dijo hace poquito lo del presidente de El Salvador. El presidente de El Salvador también está en esa dirección, tratando de que el capital venga, pero inteligentemente. Yo creo que nosotros ya tenemos una industria de hilos y tejidos desarrollada, en el caso de la ropa, pero también hay que incursionar en otro tipo de tecnologías y en otro tipo de inversiones que están ahí en el mundo, en el mercado internacional. Podemos sacarle provecho a esos problemas que tiene Estados Unidos con China y con otros países que van a querer invertir aquí para poder accesar al mercado de Estados Unidos. Pero si nosotros le cerramos las puertas y nosotros le estamos diciendo que aquí vamos a hacer una guerra entre ricos y pobres, eso no es correcto, eso están perdidos completamente, eso no es así. Entramos en una contradicción a nivel de la administración del país cuando por un lado estamos tratando de abrir mercados. Y vamos a poner el caso de lo que ha pasado con China, un gigante que va a exigir producción a alto nivel a nuestro país, pero por otro lado se desincentiva a nivel local con este tipo de normativas que se pretenden implementar. ¿Resulta ilógico o cómo lo observan ustedes, doctor? Totalmente, mire, nosotros creemos primero que el principal aliado comercial lo tenemos aquí en el norte cerquita y es una de las economías fuertes del mundo. Esa otra economía, la economía de China, es una economía muy fuerte y que está tomando mucho auge en el mundo, pero está lejos. Nuestros productos para llegar allá necesitan mucho costo de transporte. Y nuestro mercado natural, que es la costa este de Estados Unidos, estamos a 3 días en un barco. Eso significa que estamos muy, pero muy cerca. Y el precio de las cosas no lo pone antojadizamente nadie. Esas son las reglas del mercado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es producir más de lo que estamos vendiéndole a los países a los que estamos exportando, pero no arriesgándonos a que nos venga un bloqueo comercial, a que nos venga. Y el bloqueo, mire, eso es facilito. Si solo es de que pongan a inspeccionar más los contenedores que llevan de nosotros para Estados Unidos, solo con que nos atrasen en el mercado, solo que nos digan todos los contenedores de Honduras los vamos a revisar. De ahí empezamos a tener un lío y un problema del acceso y de la logística de los contenedores, que los clientes van a decir, no compren de Honduras, compren de Guatemala, compren de El Salvador, compren de otro lado, pero no compren de Honduras. Es más, cancelen todas las importaciones de Honduras, no vamos a comprar en Honduras, porque tenemos muchos problemas y muchos conflictos con Honduras. Y entonces ya tenemos un bloqueo que no es oficial, pero que sencillamente puede pasar. Y entonces nadie se va a hacer cargo de que sí de que sí nos están bloqueando, pero al final sí nos pueden hacer esas cosas por medidas erráticas. Yo creo que al contrario, el que tengamos relaciones con Estados Unidos debemos de fortalecerlas, debemos de aprovechar ese mercado
pero no echarle la culpa a otra persona. Los culpables de no aprovechar el mercado somos nosotros mismos. Tenemos que desarrollar nuestros productos y tenemos que desarrollar nuestros productores para accesar a ese mercado. Ahí se consumen miles y miles y millones de libras de productos que nosotros debemos de llevar al mercado en más volumen de lo que estamos llevando. Eso es lo que debemos hacer para aprovecharlo. Es decir, que esta apertura con China popular no augura, por la distancia que se tiene en los despachos, que vaya a ser de un éxito rotundo para la producción nuestra. Mire, eso es vender nuestra patria al mejor postor. Hablaban de que nosotros, se había vendido el país en pedazos. Hoy lo vendieron completamente, o lo están vendiendo completamente, porque ahora lo que está tratando de meternos es una ideología que no va con nosotros, que ya el mundo demostró. Los mismos chinos se salieron de esa ideología y están en otra, que están en la que estamos actualmente nosotros, pero nos quieren meter por razones personalistas, y eso no es correcto, eso no es justo. Nosotros no merecemos eso como sociedad, la alternabilidad en el poder, la liberalización de las ideas, eso debe prevalecer. No puede ser que nosotros queramos como sociedad vivir como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua. Eso no es justo, eso no es correcto, eso no es bueno, porque solo porque alguien va a gobernar por un montón de años a una sociedad, solo para esa persona, solo para esa familia va a ser bueno, para los demás no. Para los demás va a ser pobreza, va a ser ridiculizar nuestro país más de lo que ya está. Entonces yo creo que eso del mercado de China, ¿y qué le vamos a vender a China? Sí, son culturalmente diferentes a nosotros. ¿Qué le vamos a vender? Mantequilla, carne, no estamos preparados. No estamos preparados para mandarle lo que ellos demás, maíz, soya. Ellos lo compran de Argentina y de Brasil, que está más cerca, y nosotros no tenemos ni para lo de nosotros. La ocra y todas esas cosas, ellos son altos productores en eso. Entonces, si usted ve la hoja de importaciones de China, nosotros no podemos accesar a tantos productos, sobre todo por las dificultades que tenemos de distancia, de logística y de mercado. No va a faltar quien diga que ustedes, los productores, ante esta oportunidad que se abre, son miedosos o temen a la competencia. ¿Cuál es la realidad? No, doctor? Mire, los productores no somos miedosos, los productores somos hombres de fe. Tenemos fe en Dios, pero tenemos una fe en Dios genuina, porque nosotros nos la jugamos cosecha a cosecha, sembrando en la tierra todos nuestros ingresos y todo nuestro patrimonio. Nos lo jugamos por cosecha, no le tenemos miedo a los riesgos. Nosotros somos emprendedores por naturaleza. Nosotros cada 4 meses nos reinventamos. Aquí el que tiene una tienda, ese no arriesga, si él la tiene asegurada para empezar. Aquí nosotros no le tenemos miedo a la competencia, nosotros luchamos por ser competitivos, y que en el país culturalmente no se nos haya enfocado y no se haya enfocado a dirigir el país para que en el tema agrícola tengamos el conocimiento y tengamos las universidades, y los hijos de nuestros agricultores vayan a las universidades y vayan gratuitamente a las escuelas de agricultura para que sepan técnicamente cómo superar las metas, para que sepan cómo crecer económicamente, porque son cosas que están inventadas, no las vamos a inventar nosotros. Afortunadamente solo es de seguir el librito, como dicen, y aplicarlo, pero si usted le habla a un productor nacional que no sabe, porque no conoce el análisis de suelo, no sabe el pH del suelo y no sabe la estructura del suelo como debe estar, y entonces obviamente que no vamos a competir de esa manera, pero tenemos que como sociedad acompañar a los productores, crearle el desarrollo mental, el desarrollo tecnológico para poder competir, porque somos pocos los que en realidad tuvimos la suerte de ir a la universidad y no irnos a dar clase y quedarnos en nuestras unidades productivas luchando y arriesgando cosecha a cosecha. Cada 4 meses nos lo jugamos, como le digo, y nos sentimos orgullosos y felices de lo que hacemos y lo que hemos hecho. Muy bien, doctor, le agradezco su tiempo, muy gentil. A usted, muy amable. Un saludo al pueblo hondureño. El productor agrícola Julio Aparicio con nosotros desde San Pedro Sula, vía Zoom, esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.